Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar acerca de el espejo de la negación de Pedro. Pedro revela su fragilidad, mientras que Cristo revela su fidelidad. A través de este tema es importante analizar nuestra vida, cómo es muy parecida a la vida de Pedro, ya que también nosotros negamos en diferentes circunstancias al Salvador. Hablemos en primer lugar de la anatomía de la caída. Pedro negó a Cristo porque tenía un exceso de confianza en sí mismo. Él dijo: aunque todos te rechacen, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Soy capaz de dar mi vida por ti. Mateo 26, 33 al 35. La realidad es de que todos tenemos un Pedro dentro de nosotros. A veces nos creemos autosuficientes. Creemos que nada nos puede mover. Tenemos un exceso de confianza en nosotros mismos. La negación de Pedro no fue un evento aislado, es el resultado de confiar en su propia fuerza. Pedro no se apoyó en la gracia divina, en el poder de Dios. Estaba confiando en sí mismo, como también nosotros. A veces confiamos en nosotros mismos y no nos apoyamos en Dios. Ahora hablemos de las etapas de la negación de Pedro y su similitud con nosotros. Ahora Pedro seguía a Jesús de lejos. La multitud le golpeaba, le criticaba a Jesús, lo llevaban para crucificarle y ahora Pedro tenía miedo. Se sentía inseguro. Tenía temor de que también a él lo fuesen a apresar y a castigar y a crucificar. Lucas 22, 54. También nosotros a veces dejamos de seguir a Jesús por el miedo, la inseguridad, el qué dirán. Queremos quedar bien con la multitud, con la gente. Y por eso dejamos de seguirle, así como lo hizo Pedro. Tenemos temor a las consecuencias sociales, al que dirán. Si sigo a Cristo, mi familia me va a rechazar, se van a burlar de mí. Mis amigos dejarán de seguirme y a veces queremos quedar bien con la gente y dejamos de seguir a Jesucristo. Después de esto sigue la búsqueda del calor del mundo. Pedro se acerca porque tenía frío a un lugar donde había fuego, calor y estaban los enemigos de Jesucristo. Se acerca con ellos para calentarse y calmar el frío que tenía. Lucas 22, 55. También nosotros a veces buscamos el calor del mundo y nos refugiamos en las ideas, en las filosofías de este mundo que nos separa y nos aleja de nuestro Salvador. Buscamos consuelo, refugio en los placeres, en las ideas de este mundo y estamos dejando de seguir a Cristo. Después sigue la presión del entorno. Una criada identifica a Pedro y dice que él era seguidor de Jesús. Y Pedro niega y dice que él no es seguidor de Cristo. Muchas de las veces somos presionados en la escuela, en el trabajo, por los compañeros que nos preguntan o se burlan de nosotros porque seguimos a Jesús y callamos y cedemos para no sentirnos incómodos y amenazados por los amigos en la escuela, en el trabajo,
ya que los amigos o compañeros del trabajo no tienen una identidad cristiana como nosotros y preferimos mejor negar y callar. En 3 ocasiones Pedro fue identificado como discípulo de Jesús y él lo negó. Dijo que no conocía a Jesucristo ni sabía quién él era. Y en la tercera negación hasta dijo malas palabras para que sin duda alguna vieran que no era un verdadero seguidor de Cristo. Ahora hablemos del pecado del hombre contra la mirada de Dios. El gallo cantó y Pedro recordó las palabras de Jesús. Fue confrontado en su conciencia y las palabras de Jesús en su mente resonaban: antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Entonces la conciencia de Pedro despertó de su autoengaño. El gallo cantó y Pedro se llenó de confusión y de arrepentimiento. Él veía la mirada de Jesús y no era una mirada de odio, de reclamación, sino que era una mirada de compasión y un llamado al arrepentimiento. Lucas 22:61. Aquí vemos el contraste. Mientras nosotros fallamos, le negamos a Cristo, Él tiene compasión y nos llama al arrepentimiento. Jesús permanece fiel y es juzgado y condenado por nosotros, tomando el lugar. Y Él nos llama también a nosotros al arrepentimiento. Su mirada no es una mirada de condena, sino una mirada de compasión, y demostrado ese amor al morir en la cruz por Pedro y por nosotros. Él murió en la cruz para que nosotros, los negadores, pudiésemos ser salvos por su gracia, amor y misericordia, y no por merecimiento humano. Efesios 2, 8, 9. Ahora hablemos de la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Pedro lloró amargamente. Estaba quebrantado por haber negado a su Salvador. Estaba derramando lágrimas profundas de arrepentimiento por haber negado a su Salvador. Le pesó en su corazón y decidió regresar al camino, regresar arrepentido. Sin embargo, aunque también Judas Iscariote traicionó a Jesús, en él no hubo un verdadero arrepentimiento, sino un remordimiento de conciencia que lo llevó a su propia condena, a quitarse la vida. La diferencia de Pedro es de que Pedro se arrepintió, Pedro pidió perdón, Pedro regresó, Pedro reconoció su necesidad de gracia. Y aún el mismo Jesucristo, antes que le negara, le dijo: el diablo te va a zarandear, pero yo he rogado para que tu fe no falte y vas a regresar a confirmar a tus hermanos. Y Pedro regresó arrepentido y se unió a sus hermanos. Ese es el corazón de un verdadero hijo de Dios, sostenido por la gracia. Pedro abandonó toda confianza en sí mismo y confió en la gracia que lo sostuvo y lo reconcilió nuevamente. Después sucede la restauración de Pedro. Cristo resucitó y le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? No le reclamó: ¿por qué me fallaste? ¿Por qué me negaste? Te lo dije que me ibas a negar. Simplemente le pregunta: ¿me amas? Y Pedro lloró y le dijo que sí lo amaba. Esa es la respuesta que tú y yo debemos de tener. Reconciliarnos con Dios, buscar a Dios y vivir la vida justa y santa que Él
demanda. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Busca mis videos en YouTube, en TikTok. Dios te bendiga.